flexibilidad es un común denominador en el regreso a los espacios tras el COVID-19, un reto que inversionistas, desarrolladores, arquitectos y empresarios abordan desde distintos escenarios. Empezamos esta serie 3 Insights sobre los entornos flexibles con Arturo Bañuelos de JLL. Arturo, ¿qué ha sucedido en estos 2 años? Y como aquella ocasión que platicamos en la Torre BBVA, ¿estaba listo para este cambio y a esta revolución que se vive en el mercado? Gracias, Claudia, y un saludo a todo tu auditorio. Gracias por la invitación. Sí, efectivamente, cuando platicamos de la Torre BBVA, pues no teníamos en mente, yo creo que nadie tenía en mente este bicho que nos vino de alguna manera a alterar a todos la forma de trabajar, la forma de vivir, la forma de comportarnos, ¿no? Sin embargo, pues tenemos que sacar provecho de todo esto, aprender y más que nada, pues prepararnos porque pues, seguramente no va a ser el último o alguna cuestión de pues, sismos que de repente se nos presentan, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde debemos estar listos para todas estas cosas. Sí ha cambiado radicalmente la forma de trabajar. Si bien había, pues en la misma torre de BBVA había mucho espacio abierto, no había oficinas privadas. De cualquier forma, pues ahorita, pues la misma tendencias que están habiendo ahorita, de si se regresamos o no, si es full home office, si es híbrido. En nuestros muchos estudios que hicimos, sale que solo alrededor del 4% de las personas quieren quedarse 100% en trabajo en casa, ¿no? Y por el contrario, únicamente el 20% quiere regresar de tiempo completo. Entonces estamos hablando del 76%, y me incluyo, que ya vamos a un sistema híbrido. Esto es, y eso va a depender de muchas de las empresas, de cómo quieran regresar. Cada empresa tiene que hacer sus propios estudios de cómo van a regresar, incluso dentro de las mismas empresas, los diferentes subgrupos, ¿no? De finanzas, mercadotecnia, ventas, recursos humanos, tienen que ver cada una de estas direcciones cómo van a regresar. No existen reglas escritas, y más bien las reglas las estamos escribiendo a base de prueba y error, pero sí hacer un análisis a fondo de cómo vamos a ir regresando a las oficinas. Ahora, ustedes en el área de JLL han tenido desde el punto cero del inicio de su actividad a nivel internacional y en México, cómo hacer realidad los planes y las filosofías de los espacios. ¿Qué ha representado en particular la pandemia y toda esta aceleración de tendencias que, como lo mencionas, están enfocándose a una gran incidencia de los esquemas híbridos? Pues mira, sí había una especie de cambios en algunas empresas que de alguna manera se fueron adelantando a estas circunstancias, ¿no? Pero como bien comentas, JLL lo que hace es estudiar muy bien a las empresas, conocer ese DNA, saber cómo van a querer estar trabajando, porque estamos teniendo proyectos nuevos. O sea, a pesar de que estamos en pandemia, de que se han regresado más de 400,000 metros cuadrados de oficinas ya habilitadas, ya con el fit out hecho, pues estamos teniendo nuevos proyectos también. Entonces no es solo ver cómo vamos a trabajar en esta siguiente normalidad los próximos 2-3 meses, sino es ver cómo van a trabajar los siguientes 5 o incluso 10 años. Entonces ese análisis profundo que hacemos nosotros a través de un proceso que manejamos a nivel mundial de 5 pasos, en el que viene inicio, planeación, diseño, construcción y lo que es el cierre, pues en estas fases 1 y 2, que es inicio y planeación, es estudiar perfectamente bien a las empresas y ver qué es lo que van a necesitar, ¿no? Seguramente, como te decía, pues lecciones aprendidas en cuanto a temas ahorita muy socorridos, que es sustentabilidad, sin duda, y lo que es tecnología, ¿no? Hay que hacer nuevamente atractivas las oficinas para todas las diferentes generaciones, porque ahorita ya tenemos 4 generaciones trabajando dentro de las oficinas, baby boomers, generación X, los millennials y ahora ya los centennials, ¿no? Entonces hay que analizar muy bien cómo hacer atractivas las oficinas. El tema de wellness sin duda es algo importantísimo, que la gente pues, no quiere venirse a encerrar nuevamente a una oficina, no quiere venir a tomar una llamada de Zoom únicamente porque la puede tomar, o Teams o Webex, para no decir una sola plataforma,
sino pues hay que de alguna manera decir, oye, ¿por qué está mejor venir a la oficina que quedarte en tu casa, ¿no? Y mucho esto de los sistemas no asignados, de los sistemas flexibles. Hay muchas circunstancias que hay que estudiar de cada empresa, pero insisto, no existen normas escritas y de los que ya tienen sus espacios habilitados, tampoco hacer grandes inversiones para remodelarlo sin antes haber hecho estos estudios. Porque si hubiéramos tomado la decisión hace un año, oye, pues vamos a tener distancias a 1,80, uno como ajedrezado, de alguna manera, pues a lo mejor eran decisiones que no eran las definitivas, porque afortunadamente pues esto ha ido bajando y por ejemplo JLL ya en Estados Unidos ya es una época normal de alguna, porque ya no es, bueno, una siguiente normalidad, pero ya no usan ni siquiera el cubreboca, ¿no? Entonces, pero eso va a depender de cada empresa, insisto, y de cada grupo de cada empresa. Sí, efectivamente, Arturo, detrás de todo esto pues hay una evolución y está el tema del presupuesto, que es algo a lo que ustedes frecuentemente se enfrentan. ¿Cómo se están tomando estas decisiones? Una vez que se analiza perfectamente bien cómo se van a hacer las cosas y se definen tanto presupuesto como tiempos, ¿no? Porque son dos cosas primordiales en un proyecto de los que realizamos. Entonces, si bien pues, todo el dinero que se invierta, y estamos hablando no solo de oficinas, digo, estamos hablando ahorita, por ejemplo, estamos trabajando en el aeropuerto de Tijuana y en el de Los Cabos, estamos trabajando en hoteles, en cuestiones de proyectos industriales, en centros de datos, todos y cada uno de ellos, tenemos que ver que la inversión que se haga es para que funcione, ¿no? Y que sea, insisto, en beneficio de los clientes terceros, o sea, del cliente final de cada una de estas empresas, como lo hacemos con los bancos, que realmente ya las nuevas sucursales pues ya tienen en cuenta muchas nuevas formas de atender a los clientes, parecen ya oficinas pues de coworking, por llamarlo de cierta manera, y pues en atención a que el cliente y sus mismos usuarios, sus empleados se sientan tranquilos y que puedan sacarle provecho a esto. Pero sí, el tema de presupuesto sin duda es importantísimo, porque pues, ¿para qué invertir en algo que a la larga no vaya a servir o que vaya a servir nada más para los siguientes 3 meses, ¿no? Por eso hablamos de no hacer inversiones importantes a la hora de remodelar el espacio. Ahora, mencionas tú algunos aspectos que probablemente ya estén un poco más evolucionados en el segmento corporativo, pero en los espacios abiertos, en donde había otros criterios para planear los espacios, mencionabas tú el aeropuerto, están también pues los desarrollos de usos mixtos y todo esto que tiene una interacción con un mayor volumen de visitantes y en diferentes horarios. ¿Qué parámetros o qué líneas son las que se están siguiendo y de qué manera ha sido tan fácil tanto incorporarlos a los que están en pipeline o en proceso de planeación como a los que ya están operando? Sin duda, como comentaba anteriormente, es preparar los espacios para la situación que estamos viviendo ahorita o las que se puedan presentar posteriormente. Estudiarlo muy bien y sin duda va a ser mucho de prueba y error, ¿no? Yo creo que, como dije, no existen reglas escritas y hay que ver cómo ha ido evolucionando esto. O sea, lo que decíamos de aeropuertos, hubo un tema muy importante en aeropuertos, que las cosas ya nunca volvieron a la normalidad después del 9/11, ¿no? Realmente hubo cosas que llegaron para quedarse de acuerdo con la misma pandemia, ¿no? Y esas son las cosas que sabemos que no es de los siguientes meses, sino que ya son cosas que se van a implementar en un futuro, ¿no? Que llegaron para quedarse. ¿A qué voy? Había muchas empresas que gastaban mucho dinero en traer a todos sus empleados a unas capacitaciones, 2-3 días, en fin, que ahorita pues ya mucho de esto en base a la tecnología ya se puede hacer de manera remota, ¿no? Sabemos perfectamente bien que la cuestión de interacción humana y la cultura de participación no debe perderse. Nosotros estamos totalmente conscientes que las mejores ideas que se han dado, cuando menos aquí en JLL, ha sido interacciones espontáneas, ¿no? De ideas que surgen a lo mejor en una plática de café o en un encuentro en un pasillo. Esas cuestiones yo creo que no deben de perderse, pero como digo, como te comentaba, hay que ver qué sí se llega a quedarse y qué no. Y planearlo esto, insisto, para los siguientes años.
Sí, todo esto lo que ha dejado es que prácticamente en el centro está, no diría el trabajador, el ser humano, porque puede ser un consumidor, puede ser un viajero o puede ser un colaborador de una empresa, pero también parte de este entorno muy importante en los espacios es el mobiliario y todo lo que está alrededor, que es lo que da la recepción a los diferentes visitantes a los entornos. ¿Cómo has visto tú la evolución de las principales marcas y de qué manera se están adecuando o resolviendo estos nuevos lineamientos? Estuvimos, por ejemplo, en Neocon en octubre, que regularmente se hacía en junio y se suspendió 2 años seguidos. Estuvimos en octubre ahí en Chicago, en esta feria de muebles en donde participan las marcas principales de mobiliario. Y realmente a la hora de recorrer todos estos showrooms o áreas de exhibición, prácticamente no vimos estaciones de trabajo. O sea, la estación de trabajo tradicional, vimos a lo mejor 4, y por decir 4, no solo en una firma, sino 4 en toda la exhibición. Porque o sea, la gente está ahorita apostando por lugares no asignados, esta especie de flexibilidad que tiene que haber en todos los espacios, lo que le llama el Active Base Working, que tú puedes estar trabajando el ABW, por las siglas en inglés, puedes estar trabajando primero en una estación de trabajo, pero luego te paras y estás en una silla alta, o estás, pues ahorita las terrazas cobraron un auge impresionante. Tú lo sabes bien, y tu auditorio también, que antes las terrazas prácticamente te las regalaban, decían, bueno, pues te paso este espacio, y ahorita son de de las áreas más socorridas, ¿no? Entonces, en este tipo de mobiliario nos encontramos también mobiliario tipo jardín, que si bien pues no era el tradicional, porque si te vas a estar trabajando 1 hora o hora y media en un espacio al aire libre, bueno, cuando menos techado por la situación que tenemos en México de grandes temporadas de lluvia, pero que tenga que ser ergonómico. Y cuando hablaba de tecnología, pues que tengas donde conectarte electrónicamente y que tengas el Wi-Fi necesario para poder incluso estar trabajando de manera normal en una terraza, o incluso pues una llamada de Zoom, mientras no tengas, o Teams, mientras no tengas tanta participación, porque lo que hemos visto aquí es que esas conferencias a través de alguna plataforma no se pueden hacer en espacios abiertos. Se vuelve una locura estos espacios abiertos, y todos están tomando, inclusive con los mismos audífonos, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Tú al tener los audífonos, y a lo mejor ahorita no hay mucha gente aquí afuera en la oficina, pero sí hablas más fuerte, ¿no? Entonces, al hablar más fuerte, cuando estás en un espacio abierto, pues tiendes a hablar más quedito, pero como estás en una conferencia, piensas que no te van a escuchar, entonces hablas más fuerte. Entonces, todas estas cuestiones, todas estas nuevas formas de trabajar, las vimos ahí en Chicago. Había unos espacios que parecían que estudias en tu casa, realmente unas salas, pero pues estás trabajando en la sala de tu casa, pues quieres tener una mesita donde colocar tu laptop, etcétera. O sea, sí fue una gran sorpresa, que ya veníamos por esas tendencias, ¿no? Del benching y de lugares no asignados, pero pues ahorita sí se extrapoló por estas nuevas tendencias que vemos actualmente. Arturo, ¿dónde quedó el tema de los espacios asignados o físicos, que hacías una mención, pero por otra parte también a nivel internacional y por temas sanitarios se ha establecido que la gente también quiere tener esa certeza, digamos, de que su lugar, ahora ya se viene a complicar, ¿no? La configuración. Antes la gente quería su propio espacio, después volvimos a este tema de las estructuras abiertas y lugares no asignados, pero ahora sí se quiere, o al menos en algunos sondeos internacionales se dice que sí se quiere, al menos durante X tiempo, saber que por temas sanitarios vas a estar consultando un lugar. ¿Qué tan complicado está haciendo meter a la ecuación este tema que es conductual? Sí, no es un tema fácil. Los mismos fabricantes de muebles ya han tenido una serie de apps o de aplicaciones para poder apartar tu lugar. Nosotros estamos trabajando en eso también. Sí, es un tema muy importante, o sea, de alguien que estuvo sentado en ese espacio, lo va a ocupar, lo reservas de 8 de la mañana a 12 del día, lo liberas, y antes de que pueda salir ese espacio
nuevamente a que alguien lo ocupe, alguien tiene que llegar, sanitizarlo o desinfectarlo, porque sanitizar creo que no existe en el español, y para que alguien más lo pueda utilizar, ¿no? Pero son cuestiones que, pues al igual que te sientes en una cafetería o al igual que te sientas en en uno de estos salones VIP de los aeropuertos, pues es cuestión de estar también dando periódicamente limpieza o en los mismos restaurantes antes de sentarte, ¿no? Hay gente, pues a lo mejor algunos de nosotros lo hicimos, yo incluso hasta en mi privado llego y desinfecto mi lugar, ¿no? Pero pues eso irá evolucionando con el tiempo, pero sí tiene que ser, hay varias logísticas que se tienen que establecer en ese sentido, porque si bien ahorita es el SARS-CoV-2, pero pueden venir otras cosas, hay cuestiones también de recirculaciones de aire, que si bien se tenían muy buenos sistemas de filtros, pues hay algunas adecuaciones no tan complicadas como sistemas ultravioleta que todavía te hacen más claro el aire, ¿no? O sea, que a la hora que lo recirculen no estemos recirculando cuestiones de bichos, ¿no? Porque, digo, ahorita muchos de nosotros no nos hemos enfermado en 2 años porque tampoco tenemos acceso ni al SARS-CoV-2, ni a la gripa, ni a la influenza, ninguna de esas por traer el cubrebocas todo el tiempo, ¿no? Pero pues, a la manera que esto se vuelva más normal, pues sí hay que establecer algunas logísticas, cuestiones de rondas de limpieza y de sistemas de filtrado de aire y de renovación de aire. Sí, desde luego había antes de la pandemia este fenómeno del edificio enfermo, ¿no? Y cómo se propagaba, lo que ya después se vino a asumir de otra manera en el tema del COVID-19 o el SARS-CoV, ¿no? Otro tema fundamental me parece y que ya de alguna manera se había incorporado a los modelos de planeación de los espacios era la tecnología, pero la tecnología, mi pregunta va orientada más allá de un buen Wi-Fi y más allá de tener alojamiento de datos disponible desde cualquier lugar, justo por estos modelos híbridos, ¿dónde está el reto y qué tanta conciencia hay de la incorporación de tecnología tan fundamental para la operación de los sistemas híbridos? Pues mira, hablamos ya de las plataformas, hablamos del Wi-Fi. Yo creo que ahorita van a salir nuevas formas de trabajo, incluso, por ejemplo, para nosotros, en cuanto al el control de proyectos y el project management. Estamos viendo la manera de cómo incorporarla, y voy a hablar en específico de nosotros, ¿no? Teníamos ya una aplicación en la que podías meter toda la información de planos, de presupuestos, de programas, reporteos, la lista esta última de detalles, en fin, una gran cantidad de información que se manejaban a través de estas aplicaciones. Pero con estas nuevas formas de trabajo, se tienen que robustecer estas aplicaciones para poder trabajar de manera tecnológica donde quiera que puedas conectarte, pero de manera que no sea únicamente llenar formatos por llenarlos, ¿no? Sino ver cómo podemos optimizar nuestras horas de trabajo con el uso de la tecnología, ¿no? O sea, nosotros trabajamos por muchos años, lo que hicimos hacer internamente, estas plataformas de gerencia de proyecto, y al final de cuentas nos acabamos asociando con una empresa de tecnología. Si bien nosotros sabíamos el cómo hacerlo, la tecnología, en cuanto estábamos ya a punto de salir, ya nos había rebasado por la derecha. Entonces, son cuestiones que sí hay que invertir. Esta plataforma que te estoy hablando, JLL, ha invertido ahorita más de $8 millones para ver cómo mejoramos la plataforma que ya traíamos con Clarison y para mejorar nuestra forma de trabajo. Esa es la otra tecnología que hay que tomar mucho en cuenta. Mis colegas, los brokers, seguramente ya están trabajando también en cómo trabajar y manejar esta base de datos de propiedades, y así los mismos bancos también están viendo mucho la forma, si bien en México todavía se sigue teniendo mucho la tendencia de querer ir a la sucursal a tratar con la cajera o el cajero, que es de alguna manera quien supuestamente tiene tu dinero, se está manejando mucho en ese sentido de que todo sea totalmente digital o tecnológico. Lo mismo platicábamos la semana pasada en una convención que tuvimos del área de hoteles, pues también que sea lo más digitalizado, ¿no? Pero, insisto, sin perder el contacto humano.
y no se diga en los aeropuertos, ¿no? Que se tenga siguiendo con la seguridad, pero que prácticamente ya no haya un contacto con las personas, ¿no? Que puedas prácticamente viajar con tu teléfono inteligente. Sí, luce paradójico porque por una parte hemos platicado al inicio de que se están juntando todas las generaciones prácticamente ya de la vida productiva y había un reto, recuerdo hace 8 o 10 años de cómo empezaban las nuevas generaciones con los boomers y todo esto que iba a ocurrir, pero ahora tenemos, como bien dices tú, ya los centennials, nativos digitales y también inmuebles que desde la perspectiva de la tecnología pues tienen que ser touchless, tienen que soportar conferencias donde integras no solo personas desde un lado a otro, sino desde diferentes lugares y para poderlos integrar. ¿De qué manera está siendo fundamental la incorporación de este tipo de espacios, es decir, el papel de las salas de juntas tradicional y cómo se está transformando de cara a estos nuevos requerimientos? Como comentaba, la gente no quiere regresar a encerrarse, ¿no? Yo creo que el sistema, esto de las salas de juntas va a ir evolucionando, si bien se van a necesitar las salas de juntas cerradas, pero ya va a haber muchos lugares de encuentro, lo llaman encuentros casuales, ¿no? Que tú te puedas sentar a tener una junta alrededor estando tomando un café o el lunch, o que la puedas tener en la terraza. O sea, es cuestión insisto, sí, la interacción humana sin duda se va a necesitar, pero hay que ver cómo lo podamos hacer, insisto, más atractivo. Un tema que no hemos tocado es lo de la retención. Y ahorita que hablabas, en cuanto a Centennial, pues me vino a la mente, ¿no? Y ya con muchos millennials, que ya no hay ese amor a la camiseta o ese cariño a las empresas. Pues platicaba, digo, antes de la pandemia con gente de Facebook, que el promedio de la gente que se queda en una empresa tecnológica es de 3 meses con estas nuevas generaciones, ¿no? Realmente van cambiando, van brincando de un lado a otro. Entonces, si bien es hacer las oficinas atractivas para que regresen a trabajar dentro de las oficinas, hay que hacerlas atractivas para que se queden dentro de la empresa, ¿no? Porque una parte muy importante, y ahorita hablando de tecnología, cuando estamos teniendo estas nuevas aplicaciones, nuevas formas de trabajar, a lo mejor de cuestiones de controles sísmicos o de muchas otras maneras, y luego capacitas a la gente y la gente se va, ¿no? Entonces, pues sí es un gasto oneroso que vale la pena consolidarlo, ¿no? Entonces, son varias cuestiones que hay que tomar en cuenta para que la gente se quede dentro del espacio y dentro de la empresa. Hoy existen muchas razones con toda esta conversación al momento de estructurar negocios u ofrecer servicios como los de ustedes, como para que las empresas tomen decisiones. ¿Esto ha facilitado el camino para ustedes o lo ha complicado? Pues mira, ahorita un tema muy importante son los retornos, ¿no? Que se ofrecen a los múltiples desarrolladores y múltiples inversionistas. Sin duda sí se ha complicado de alguna forma, ustedes bien lo saben, en cuestión residencial o en cuestión de oficinas, pues nadie sabía que iban a venir estas cosas, ¿no? Entonces hay que replantear los espacios. Estamos trabajando en varios edificios de usos mixtos, entonces ahí se tienen que diseñar de alguna manera que se puedan adaptar en el camino, por si necesitas, oye, tienes espacio comercial, tienes oficinas, tienes residencial y hotel, ¿no? Podrías tener estas 4 opciones. Entonces, conforme se vaya presentando el mercado, puedas ir habilitando más espacios para una parte o más espacios para la otra. Son de las cuestiones que se tienen que manejar desde la planeación, como comentaba, de los espacios, ¿no? De los edificios y sobre todo estos desarrollos, en el sentido de que pues, tienen que ver estas variables que pueden surgir en el camino y tener esas adaptaciones tengan que ser menores, ¿no? A la hora de adaptarlo. Porque muchas veces dices, bueno, lo voy a cambiar, y ya pasó, lo vimos aquí en algunos de los edificios que era para hotel, y luego se quisieron adaptar para oficinas, y realmente para hotel tú no necesitas tanto espacio de entrepiso, y para adaptar a oficinas, pues quedaron oficinas muy chaparritas, ¿no? Entonces hay que preverlo eso desde el principio, para al final, pues muchos el 100% de los inversionistas y desarrolladores
si bien ya no buscan estar dentro de las revistas de arquitectura con grandes premios, que nunca sobran, siempre son bienvenidos, pero realmente todo se enfoca a la tasa interna de retorno y eso es lo que todo el mundo está ahorita viendo, que se cumpla con eso y de alguna manera, pues, si se excede, pues qué mejor, ¿no? Claro, y que esto nos llevaría a ver qué tan factible es el fenómeno de la reconversión, particularmente en las oficinas, donde aquí has mencionado las salas más abiertas, las terrazas. ¿Cómo lo haces con miles de metros cuadrados de edificios que no tienen habilitadas áreas abiertas y están cubiertas por esta piel de vidrio, que es lo que ha caracterizado arquitectónicamente a muchos desarrollos? Sí, sí, es un gran punto. Y por eso esto lo comentaba para los nuevos, ¿no? O sea, que tengas esa flexibilidad y así lo tenemos en varios que los que estamos trabajando. En los que ya están actualmente ahorita habilitados para oficinas, si quieren reconvertir para vivienda o viceversa, porque también hay que analizar cómo están los mercados. Ninguno de los dos mercados está ahorita boyante como para decidir, vamos a hacerlo de una forma u otra. Sí hay que ver cuestiones de que no vaya a salir más caro una cosa que la otra, ¿no? O sea, sí, a lo mejor necesitas menos lugar de estacionamiento al ser vivienda, pero sí hay que ver si se puede estas curtain walls o estas fachadas integrales, pues tienes que tener, ahí ya no puedes vivir, cuando estás en vivienda ya no puedes estar con todo cerrado, cuestiones de elevadores, cuestiones de capacidad, digo que regularmente cuando cambias de oficinas a vivienda tienes menos capacidad necesitas menos capacidad eléctrica, pero posiblemente necesitas más capacidad hidráulica, ¿no? O sea, vas a tener regaderas, baños, todas esas cosas. Hay que analizarlo perfectamente bien y como si fuera un proyecto nuevo, ¿no? Y ver cuánto va a ser la inversión, cómo está el mercado, en qué tiempo se va a poder vender todos nuevos espacios, si hace sentido por ubicación también. Son muchas cosas que hay que analizar, como lo decían estos famosos 5 pasos, antes de tomar la decisión y seguir modas, ¿no? A ver, todos vámonos a reconvertir de oficinas a departamentos, ¿no? Hay que analizarlo perfectamente bien antes de aventarse con estos proyectos, ¿no? Y ver también cuestiones de uso de suelo, para que pues, luego muchas veces no se tiene ese permiso. Finalmente y en conclusión, ¿cómo debiera ser el entorno flexible, cualquiera que éste sea, resumido en 3 palabras? Sin duda es sustentable, con tecnología y para el bienestar ya sea de los empleados o de los clientes finales. Yo creo que esas 3 palabras son primordiales y hay 2 más que yo añadiría, si me permites, que es equidad e inclusión, que son 2 totalmente actuales hoy en día y que tenemos que tomar en cuenta para tener el futuro del país como debe de ser.